Pues bueno, ya estamos en la segunda mitad de nuestro estudio y hoy vamos a tocar unos temas súper lindos donde vamos a poder seguir viendo cómo la conducta de una mujer virtuosa la lleva a situaciones de bendición, aún en medio de la dificultad, aún en medio del desafío. Y un gran ejemplo para nosotras de cómo nosotras debemos de caminar en nuestra vida y cómo debemos de manejar las decisiones en nuestra vida también, las acciones, tomar esa acción en el nombre del Señor para encontrar la bendición. Entonces, el día de hoy, nuestra escena está en la era de Boz. Y en la primera parte vamos a ver cómo es que Boz desea casarse con Ruth. Y vamos a ver esta historia tan linda, donde a través de una pedida de matrimonio un tanto inusual, pero ya se va concretando, ¿no? Ese propósito, eso por el cual el Señor ha permitido todo lo que hemos visto hasta este momento, que es poder unir estas vidas, ¿no? Para dar lugar a este linaje del rey David y por ende de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a empezar a conocer cómo empieza esto. Esto lo vamos a encontrar de los versículos 1 al 11. Entonces veamos. Si se recuerdan, hasta donde estábamos, Ruth había estado recogiendo de la cosecha. Boz había sido muy condescendiente con ella, había procurado que ella tuviera privilegio hasta cierto punto, ¿no? Para poder ser bendecida en recoger más cosecha. Y bueno, ella lo recoge, estuvo trabajando durante todo ese tiempo y pues se queda viviendo con Noemí. Al parecer pasan unos días, ¿verdad? Y ellas pues están tranquilas. Sin embargo, Noemí, imaginamos que ha estado pensando muchas cosas, ¿no? De que la situación tenía que ir hacia otro lado, que no podían quedarse donde estaban, que eso no podía ser suficiente, a pesar de que, gracias a Dios, habían tenido provisión suficiente. ¿Se imaginan unas mujeres viudas que habían venido sin nada y ahora tenían mucha provisión, pero ahora iban a dar un segundo paso, que eso es súper lindo? Entonces, lo primero que vemos acá es la intención genuina de buscar el bien de otro. En este caso, de Noemí hacia su nuera Ruth. Y vamos a ver qué es lo que le dice Noemí a Ruth. En la siguiente escala, perdona. Gracias. Muchas gracias. Entonces le dice, gracias Scarlett. Le dice Noemí a Ruth: hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. Miren, me encantó esta versión de la Reina Valera contemporánea, porque Ruth le está diciendo que ella desea Noemí le está diciendo a Ruth que desea que pueda ser feliz. No está buscando tanto su bienestar, sino la felicidad de Ruth. Así como Ruth también está dispuesta a poder hacer lo mejor para su nuera. Entonces, aquí nos recuerda algo bien importante en el siguiente texto, y es que nosotros siempre debemos de buscar el bien de los demás, especialmente con los que son de la familia de la fe. Eso es sumamente importante, y eso nosotros lo vamos a poder demostrar cuando tenemos realmente el amor del Señor. Si podemos ver en la siguiente, perdona, Scarlett, gracias. Eso lo vamos a encontrar nosotros en Gálatas 6:10. Y dice así: según tengamos oportunidad, siempre que podamos, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Y eso era lo que estaba haciendo Noemí. Ella pudo haberse conformado con que tenía a su nuera, que vio que era recha, ¿verdad? Y que ella podía sacarla de apuros y haber pensado, bueno, aquí vamos a estar las dos y vamos a salir. Pero no, realmente ella quería que Ruth pudiera realizarse. Ahí sí que el amor era el amor de una madre. Verdaderamente llegó a amar
a Ruth como a una hija y deseaba lo mejor para ella. Entonces siempre creo que debemos nosotros ir en esa línea, que las acciones que nosotros tengamos siempre sea buscando bendecir a otros, no pensando en nuestro bienestar, sino en el bienestar de los demás, especialmente con nuestros hermanos. Y vamos a ver cuál es la respuesta de Ruth. Aquí veamos que se planea algo que va a ser valiente y arriesgado, tanto de Noemí como de Ruth. Y vamos a ver aquí la sabiduría de Noemí y la obediencia de Ruth. Veamos qué sucede. Perdón, ay, gracias, Scarlett. Entonces dice, miren esta parte interesante. Noemí sabe que Booz no es su pariente más cercano. Ella conocía perfectamente a su familia y sabía que Booz era un pariente cercano, pero no el más cercano. Sin embargo, sus ojos están puestos en él, obviamente por la integridad de su carácter. Entonces va a orientar a Ruth a tomar medidas así inusuales, ¿no? Y un tanto arriesgadas. Va a ser una propuesta de matrimonio inusual. Primero, porque no es el pariente más cercano. Segundo, porque tienen que hacerlo de una forma discreta para que la gente no lo perciba inmediatamente, sino que todo se maneje con mucha discreción. ¿Y por qué en parte? Porque Ruth es extranjera. Entonces, que venga un extranjero a exigir derechos, como que no era muy bien visto. Sin embargo, de acuerdo a la palabra, era Ruth a la quien le correspondía hacer esa solicitud de matrimonio. Era parte de la ley. Entonces, vemos acá que tienen que tomar esa medida, ¿verdad? Con el riesgo de ser descubierta y también de ser rechazada. Entonces, es una situación complicada porque es donde Noemí le dice a Ruth que se ponga sus mejores prendas, que se ponga linda y que vaya a donde está Booz, que van a estar ya haciendo la limpieza de la cosecha y que cuando él ya esté dormido, que en la noche, pues ella le pueda decir, ¿verdad? Que es la redima, que él sea su redentor. ¿Y qué sucede? Gracias, Scarlett. Y dice, Ruth, haré todo lo que tú me mandes hacer. Y Ruth fue a la era e hizo todo lo que su suegra le mandó a hacer. Miren, esta parte es súper importante porque vemos aquí a una Ruth obediente, a una Ruth sometida, sujeta. Reconoce la sabiduría de Noemí, reconoce en Noemí a una madre, por tanto una autoridad para ella, y toma ese consejo. Y eso nos debe llevar a reflexionar a nosotros cuántas veces nosotros a veces rechazamos el consejo, el sabio consejo, que siempre queremos que las cosas sean a nuestra manera y a nuestro gusto. Sin embargo, vemos aquí a una Ruth humilde, a una Ruth obediente y acciones que van a traer bendición, el respaldo del Señor. Y esa es la clave. Cuando nosotros estamos en obediencia, cuando nosotros realmente nos sujetamos al Señor y estamos en humildad, vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Pero por qué vino esto a mi vida? Pero no revisamos de que nosotras tomamos decisiones basadas en lo que queríamos, basados en nuestros propios intereses y siempre haciendo de lado el consejo del Señor a través de su palabra, a través de las personas sabias que nos rodeaban, sino siempre querer hacer nuestra voluntad. Y eso definitivamente pues trae consecuencias, ¿no? Entonces en este caso vemos a una Ruth plenamente obediente y dispuesta a hacer todo lo que le había indicado. Y miren, esta parte es algo que yo quiero que resaltemos mucho y es la sabiduría y la obediencia. Y esta va a ser una fórmula que nunca nos va a fallar, nunca. Y vamos a conocer en qué consiste esta fórmula. ¿Ya la ves? No. Es que creo que hay un delay. Perdón,
Creo que sí, no sé, se congeló. Y dije, sí, se había congelado. Dale, listo, gracias. Entonces dice acá, Noemí aconsejó sabiamente a Ruth, conociendo la ley y sabiendo el carácter íntegro de Booz. Esas fueron las bases por las que Noemí le dio este plan a Ruth, este plan arriesgado. Primero porque ella conocía la ley, ella sabía que Ruth podía ser redimida, que tenía que ser redimida por el pariente más cercano. Sabe que Booz no es el pariente más cercano, pero que es la persona indicada para la vida de Ruth, es el hombre adecuado para Ruth. Entonces, sobre eso es que Noemí viene y le dice, vamos a hacer esto. Por eso lo vamos a hacer de una forma discreta, para que esto se pueda resolver, porque es aquí en el camino donde tú debes de estar. Miren qué lindo. Ella no se fue y dijo, bueno, aquí está el que es el más cercano, pues ni modo, vamos con él porque es el que corresponde y qué queda, ¿verdad? Ay, sí que resignada. No, ella tuvo la sabiduría para buscar qué era lo mejor para Ruth. Y Ruth reconocía esa sabiduría de Noemí y siguió su consejo. Obviamente, nosotros vamos a seguir el consejo de estas personas sabias, de estas personas que están con el Espíritu de Dios y las vamos a escuchar. Y eso fue lo que hizo Ruth, seguir esa sabiduría que estaba siendo aconsejada. Entonces, vamos a ver aquí 4 cosas importantes que es lo que podemos llamar la fórmula. Fíjense que decía un pastor, hay situaciones en las que uno tiene que orar para uno ver la respuesta, pero hay situaciones en las que uno ya sabe lo que tiene que hacer para ver la respuesta. Y la sabiduría, la obediencia son parte de esas fórmulas. Si yo quiero de verdad que las cosas en mi vida caminen, es esto, la sabiduría. Pero no es una simple sabiduría, no es aquello de que me la llevo de que sé más y que yo conozco más, no, sino que la sabiduría, y lo encontramos en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el temor a Jehová. Cuando nosotros partimos de ahí, cuando nosotros decimos, Señor, tú eres el creador, tú eres el juez, entonces yo me voy a guiar sobre eso, yo voy a caminar en pos de eso. Créanme que ahí es el camino, ese es el camino, independientemente de las cosas que puedan haber alrededor, pero de ahí partimos para llegar a una verdadera victoria en nuestras vidas. Eso lo encontramos en Proverbios 1:7. También encontramos el escuchar el consejo de sabios. Me gustaría si alguien ahí tiene su Biblia a la mano y pudiera leernos Proverbios 11:14, por favor. Alguien que Si pueda quieren ahí lo leo como yo. leernos. Proverbios 11. Súper. Sí, 11:14. 11:14. Si no hay buen gobierno, la nación fracasa. El triunfo depende de los muchos consejeros. Muchas gracias, te lo agradezco bastante. Entonces vemos acá que cuando hay consejos, ahí vamos a encontrar también el camino. Obviamente, como les decía, consejos sabios, ¿verdad? De personas sabias. ¿Y cómo vamos a identificar a esas personas sabias? La Biblia nos los dice, por sus frutos los conoceremos. Ahí identificamos a quienes podemos escuchar. Aquí Yes nos está compartiendo, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejos hay seguridad. Esa es otra versión. Efectivamente, cuando encontramos consejos, encontramos seguridad. Y es lo que estaba haciendo Ruth. Otro elemento importante, y es aquí donde vamos amarrando estos consejos sabios, es reconocer a las personas que son buena influencia. Nosotros debemos de rodearnos de personas que de verdad nos guíen, nos ayuden a ser mejores, que fue precisamente lo que hizo Ruth. Ruth se dio cuenta que donde ella estaba en Moab no encontraba esa sabiduría, esa influencia positiva y prefirió dejarlo todo para ir en búsqueda
de esa influencia positiva para su vida, que era Noemí, ¿no? Y que a través de Noemí ella pudo conocer al Señor. Si alguien pudiera, por favor, leernos Mateo 7, del versículo 16 al 21. La versión Reina Valera tengo. Dice así. Ok, gracias. 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Gracias, Glenda. Entonces vemos acá la importancia de rodearnos de esas personas que den buenos frutos. Personas que dan buenos frutos van a dar buenos consejos y va a ser una buena influencia para nuestra vida. Y son a las personas a las que debemos de escuchar también. Y otro punto súper importante en la sabiduría y en la obediencia es ser diligente y esforzado. Si vemos desde el principio, tanto Noemí como Ruth han sido mujeres esforzadas, mujeres de verdad arrechas, como decimos aquí en Guatemala, que no se cansan de trabajar, de buscar la provisión, de buscar la solución a su situación. Estaban en Moab, la situación no era buena en Moab, hicieron el gran viaje, ellas dos solas como mujeres hasta Belén. No tenían nada en Belén, pero empezaron a buscar dónde podían encontrar alimento y se encontraron con alimento. No podían quedarse solas y ahora están buscando una solución para poder tener esa protección. Si alguien me hace el favor de leer Proverbios 13:4, por favor. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Muchas gracias, Glenda. Esta parte es súper linda porque nos habla. Ellos bien pudieron haberse quedado, ay, estamos solas, estamos indefensas, desvalidas, pero no, ellas buscaron y están siendo prosperadas y vamos a ver aún más prosperidad. Entonces, estos puntos son importantes para que nosotros siempre los tengamos presente en nuestras vidas. Y si nosotros nos llevamos por esta palabra que es del Señor, les aseguro de verdad, es una fórmula que nos va a funcionar en medio de la situación en la que estemos. Y lo vemos perfectamente en el caso de Noemí y Ruth. Estaban en la situación más compleja en la que alguien podía estar, sin posesiones, sin derechos, sin protección, y aún así ellas se esforzaron para encontrar la bendición. Entonces, encontramos aquí esa fórmula maravillosa de la sabiduría y de la obediencia. Gracias, Escale. Si podemos continuar, por favor. Ahí va a llegar, ahí va a llegar. Hoy sí, creo que las conexiones están un poco... Está Gracias, tardando en cruzar Scarlett. Centroamérica. Entonces, sí, creo que se está congelando. Voy a cerrar mi cámara porque creo que eso va a ayudar un poquito tal vez. Porque sí como que el internet no está muy bueno. Bueno, entonces vamos a ver aquí ahora la propuesta de matrimonio. Ese momento súper interesante, ¿verdad? Donde Ruth dice, bueno, como dices aquel dicho, agarremos al toro por los cuernos, pues, y hagamos lo que hay que hacer en el nombre del Señor. Y eso va y hace Ruth, ella se baña, se pone sus mejores vestidos y mientras están ellos en la celebración de la limpieza de la era, que era cuando limpiaban toda la cosecha, le quitaban toda la basurita, pues ella está, dice, sigilosamente escondida, esperando a poderse acercar a vos. Entonces vamos a ver cómo es que se da esta escena. ¿Qué le dice Noemí a Ruth? Le dice, esta noche él va a separar la paja del grano de cebada. Esto es algo que se hace en el tiempo ya cuando está toda la cosecha,
en donde habla de que los bueyes trían el grano, o sea, como descascarar, ¿verdad? Descascarar, poder dejar la semillita ya fuera de su cáscara. Y después de que ya todo eso está trillado, levantaban la cosecha hacia arriba y dice que el aire va soplando toda la basurita, toda esa cascarita que ya no sirve, no nos sirve, la va soplando el aire para que ya caiga únicamente el fruto, el grano. Entonces era, me imagino yo, me pongo a pensar una actividad de celebración, ¿no? Porque ya habían terminado toda la cosecha, entonces era un momento de celebrar. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que él está con todas las personas, dice que comen, que beben, y ya cuando él ya está contento, dice, después de haber comido y bebido, él se va a acostar, dice, a una parte un poco tanto lejana, y se duerme. Y es ahí donde pues entra Ruth. ¿Y qué hace Ruth? Está molesta, gracias, dice. Y cuando vos terminó de comer y beber y estaba muy contento, se retiró a dormir a un montón de cebada. Entonces Ruth llegó sigilosamente, dice que descubre los pies de Booz y se acuesta. Y ahí se quedan dormidos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que me imagino yo que Booz siente algo ahí sobre sus pies o siente frío, no lo sé, pero él se despierta y se despierta como asustado, ¿verdad? Y dice, ¿y quién eres tú? Y entonces le dice a Ruth, soy Ruth tu sierva. Protege, dice, a esta sierva tuya bajo tu manto porque tú eres mi pariente cercano. ¿Qué significa esta frase, bajo tu manto? Quiere decir que ella le está pidiendo su protección. Y este término es utilizado en un contexto de matrimonio, que la mujer pueda ser cubierta, que pueda ser protegida. Y lo vemos en un texto muy, muy especial que el Señor menciona hacia su pueblo Israel. Lo encontramos en Ezequiel 16:8 y dice, yo volví a pasar junto a ti y te miré y ya estabas en la edad de enamorarte. Entonces extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te hice un juramento y establecí un pacto contigo y fuiste mía. Aquí es es un simbolismo de un matrimonio donde el Señor toma a Israel como su esposa, ¿verdad? Aquí está hablando, haciendo esta referencia. Y la mismo que Ruth está pidiendo que sea cubierta, que sea protegida. Y fíjense que, ¿cómo es eso? Porque cuando Booz y Ruth se conocen, le dice algo similar. Era como que ya Booz estuviera él ya profetizando cómo iban a darse las cosas. Y eso lo encontramos en el capítulo 2 de Ruth. Perdón, Escaleta, en la siguiente diapositiva. Y dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, vemos aquí que Ruth es esa mujer que va buscando esa protección, es esa mujer que está buscando esa redención. Y vemos aquí nuevamente ese simbolismo de Booz como aquel que redime, aquel que cubre, aquel que protege. Así como Jehová protegió a Israel, viene Booz que protege a Ruth, como Cristo lo hace con la iglesia. Miren qué linda esa relación que vamos nosotros encontrando. Entonces vemos acá que Ruth está pidiendo matrimonio. ¿Y cuál es la reacción de Booz? Porque obviamente lo usual sería que Booz hubiera ido a pedir matrimonio. Es lo que pensaríamos culturalmente, aunque les comento que en Deuteronomio 25 habla de que era la viuda la que iba a exigir la redención y que cuando un hombre no respondía a esa redención, ella lo acusaba públicamente, ¿verdad? Entonces esa era como la vergüenza del hombre al no acceder a su propuesta. Y creo que también por eso Ruth es muy discreta en hacer este pedido, porque ella no quería poner en mala a Booz si él no decidía aceptar, sino quería
hacerlo de una manera discreta, una manera sutil, suplicando, pidiendo esa protección sin llegar a ponerlo en evidencia. Y es una propuesta que la recibe Booz con muchísimo agrado. Y miren lo que les dice. Dice que Dios te bendiga, hija mía. Cuando él utiliza esa frase de hija mía, se puede sentir como esa ternura que él siente hacia Ruth, de ver la actitud de ella. Por esto que has hecho, dice, al final tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres o ricos. O sea, me imagino vos era una persona mayor en comparación a Ruth, y él admira de verdad que ella no está buscando algo superficial, sino que está buscando la esencia de un hombre, en la esencia, su corazón. En este caso, vos, un hombre que ama a Dios y un hombre que tiene integridad. Y le dice, no te preocupes, hija mía. Nuevamente le vuelve a decir, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ya para este tiempo, ya Ruth ya tenía una reputación, y una reputación muy buena de que era una mujer ejemplar. En otras versiones aparece que eres una mujer virtuosa. Y esto, fíjense, que nos debe de llevar a nosotros a reflexionar en esta siguiente pregunta, que es muy importante al ver el ejemplo de Ruth. En la siguiente, perdona, Scarlett. Gracias. ¿Reconocen quienes me rodean que soy una mujer ejemplar? ¿Cómo me ven los demás? ¿Qué opinión tienen los demás de mí? Pueden decir que soy una mujer virtuosa. Pueden decir que soy una mujer ejemplar. Ese debería de ser realmente lo que otras personas deberían de pensar de nosotras, porque tenemos al Espíritu de Dios. Y eso, pues, muchas veces, pues, uno dice, ay, Dios mío, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver sus propias faltas. Pero realmente es algo a lo que nosotras debemos de aspirar día a día. Es una lucha de día a día. Es una lucha de día a día, pero es en algo en lo que nosotras debemos de trabajar. Más que cualquier cosa, más que, como dice la palabra, y lo encontramos en Proverbios 31, que vana es la belleza, la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Nosotras como mujeres fácilmente nos podemos dejar llevar por cuestiones superficiales, no por la belleza, por nuestra propia naturaleza, ¿no? Y no es que eso sea malo, no es que sea malo verse linda y ponerse linda, pero que nuestro enfoque sea ese y no nuestro corazón, ahí sí podemos tener un serio problema. Ante todo, nosotros debemos de procurar ser esa mujer que ama al Señor, que es virtuosa, y que los demás puedan ver en nosotros ese virtuosismo, no por halago nuestro, no para ego nuestro, porque entonces ya no funciona, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Y bueno, vemos entonces que vos está dispuesto a hacer lo que Ruth le diga. Sin embargo, hay un desafío. Pero tome en cuenta que, aunque es verdad que yo soy uno de tus parientes cercanos, hay otro aún más cercano que yo. Entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder ahora ante este desafío. Y ahora nos toca entonces continuar con escala para ver qué es lo que va a pasar. Gracias, Tania. Y se está poniendo más interesante esta historia. De verdad que, y eso es lo lindo de este libro, ¿verdad? Cómo nos lleva por esos altos, bajos y uno está como, quiero saber más, aunque ya sepamos el final, ¿verdad? Como que nos metemos, es algo realmente lindo. Y aquí vos vamos a ver que hay una postergación. Él muy feliz con la propuesta que Ruth le hace, pero hay un pero, ¿verdad? Y esto lo vemos precisamente a partir de ese capítulo. Y aquí vemos cómo Booz muestra su integridad nuevamente.
Él ya nos ha estado dando luces de que es un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios. ¿Y cómo muestra su integridad? Porque él está consciente que hay alguien que tiene primordialmente ese derecho antes que él, que tiene esa obligación antes que él. Y él pudo haber dicho, ay, aquí ya me rayé, ¿verdad? Ya, no sé, puedo pensar que de plano que vos, Ruth no había pasado desapercibida, ¿verdad? Y cuando dice los jóvenes, que, o sea, da a entender como que probablemente Ruth, como la fama que ya tenía en el pueblo, era una mujer que, a pesar de que era extranjera, de repente, y ahí los jóvenes decían, ah, es una buena mujer, ¿verdad? Entonces, pero vos conservas su integridad al punto que le dice, gracias por tu propuesta, pero hay algo que necesitamos hacer antes, ¿verdad? Y lo que necesitamos hacer es que hay alguien que es más cercano, un pariente más cercano, a quien yo debo consultarle y debo hablarle para ver si él toma esa como era un derecho y obligación, ¿no? Y si no, pues entonces yo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces no le está diciendo que no le está rechazando, pero le está diciendo que primero van a hacer las cosas de la manera como deben hacerse, de la manera correcta. Y eso nos lleva a pensar mucho porque ¿cuántas veces en nuestra vida se nos presentan oportunidades donde nosotros decimos, ay, esta es la oportunidad que Dios me está dando? Pero de repente esa oportunidad tiene algo turbio ahí, ¿no? ¿Verdad? Tiene algo que no es tan ético, que sabemos que tal vez va a atropellar a otros, que va a dañar a otros, pero entonces tal vez no es esa la manera correcta de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí vos nos da de verdad un ejemplo bien importante. Dios permite que a través del ejemplo de vos nosotros pues podamos reflexionar sobre eso. Claro que Dios, su providencia está, que Él abre puertas y todo, pero siempre antes de hacer algo nosotros debemos de evaluar, ¿lo que voy a hacer es la manera correcta? ¿O estoy solo buscando mi interés, lo que a mí me favorece, verdad? Entonces, qué importante lección la que tenemos acá. Entonces, él dice, hay otro pariente más cercano, así que vamos a esperar, ¿verdad? Pero le dice, y vos le jura a Ruth, porque este es un juramento, le dice, vive Jehová, vos pone a Dios como testigo diciéndole, yo voy a actuar. O sea, no me voy a quedar con los brazos cruzados a que se den las cosas, a que el otro pariente venga y vea qué pasa, sino que le dice, voy a actuar, Ruth, voy a ir a buscar a ese pariente y voy a hacerle la propuesta para que él decida si él es el que te va a redimir, ¿verdad? A ti y a Noemí, o si lo voy a hacer yo. Y está segura de que lo voy a hacer. Miren qué lindo, o sea, nuevamente seguimos viendo ese cuidado que está teniendo él de ambas, porque él está pensando en las dos, está pensando en Ruth, él sabía que detrás de todo esto también estaba Noemí. Alguien le tuvo que enseñar a Ruth sobre esta ley, alguien le tuvo que aconsejar y todo, él sabía. Entonces, él está muy preocupado por ellas de garantizar que ellas estén bien, que ganen su sustento, que tengan la protección que ellas necesitan y promete actuar. Y eso también es algo bien importante, ¿no? Porque, y podemos recordar lo que la Biblia dice, que la fe sin obras es muerta. Y cuando hablamos la fe sin obras es que nuestra fe en Dios va a producir que nosotros hagamos los actos correctos. Sí, no le puedo decir a una persona que estoy viendo en necesidad, que Dios te bendiga, oremos y buena suerte, ¿verdad? ¿Y cómo le puedo yo ayudar, verdad? Y ahí es donde las obras se manifiestan. ¿Cómo le puedo ayudar, por ejemplo, a alguien que tiene hambre, alguien que tiene frío, alguien que tiene una necesidad latente? Él sabía que ellas tenían una necesidad latente y que tal vez para él estaba cómodo. Él ya estaba en las cosechas, él era rico, pero no, él decide actuar prontamente y él actúa. Es un hombre de palabra y que actúa prontamente. Entonces dice de que ella se acostó a sus pies hasta la mañana, pero se levanta antes, dice, que persona pudiera reconocer. Esos momentos en la mañana donde casi no se reconoce, no sé quién va ahí, tal vez veo una silueta a lo lejos, pero no se puede reconocer, porque él le dice que no se sepa que ha venido mujer a la era, ¿verdad? Que no se sepa que acá ha venido una mujer. Y esto es algo muy lindo en lo que vos hace, porque lo que él está haciendo es cuidando la reputación de Ruth. Él le dice, tú eres virtuosa, y él no quiere que esa virtud se pierda a ojos de otros, porque primero sabía que ella no estaba haciendo nada malo, sabía que las intenciones eran puras, eran las intenciones correctas, que lo que ella le estaba pidiendo tenían el derecho de pedirlo,
¿sí? Él estaba aplicando la misericordia y el amor hacia su prójimo, hacia ella como extranjera. O sea, y él estaba cumpliendo lo que Dios decía, y parte de esto era cuidar su reputación. Y ojo acá, si acá vemos solteras, ¿verdad? Aquí esto es algo que nos hace reflexionar mucho. Un hombre temeroso de Dios va a cuidar nuestra reputación, va a cuidar de hasta cómo actúa con nosotras, en el sentido es que no va a hacer propuestas indecentes, no nos va a llevar a hacer cosas que nos van a alejar de Dios, que nos van a hacer pecar, ni siquiera aunque no se hagan cosas que parezcan malas, ni cosas buenas que parezcan, ni cosas malas que parezcan buenas, ¿sí? Sino que va a actuar con integridad y va a cuidar nuestro nombre, va a respetarnos, como lo que vos está haciendo aquí con Ruth, ¿verdad? Entonces eso también es importante, porque muchas veces cuando estamos en ese camino de la búsqueda, ¿verdad? Solo por buscar la protección de alguien puede ser que decidamos ceder o buscamos a alguien que no necesariamente tenga estas cualidades. Y por eso me encantó cuando te decía, Noemí buscó que Ruth encontrara un hombre que sabía que iba a ser íntegro y que la iba a guiar de la manera correcta, ¿verdad? Que él no se iba a aprovechar, sino que ella estaba confiando en que realmente este hombre era un hombre íntegro. Y miren hasta dónde llega su integridad, que vos no la envía con las manos vacías, la envía con las manos llenas. Se le dice, quítate tu manto y le da cebada. Dice que más o menos se calcula que pueden ser alrededor de unos 40 kilogramos de cebada que le da. O sea, él sabía que ellas tenían alimento, pero él le da alimento y le da alimento no solo un poquito, le da en abundancia. Primero, porque eso sabía que iba a ser provisión para Ruth y Noemí. Era una forma de garantizar que ellas estuvieran bien, que tuvieran el sustento. Y era como una forma de decir, oye, sí las voy a proteger, me voy a asegurar que queden bien, porque el hecho de decir, aunque yo no me pueda casar contigo, yo me voy a asegurar que alguien tome la responsabilidad si le compete y que ustedes estén bien. Miren qué lindo, ¿no? Entonces, primero está demostrando su cuidado, está demostrando que lo que ella le fue a proponer era lo correcto, era lo agradable y que le estaba brindando ese manto de protección. Pero segundo, era el cuidado de la reputación. ¿Por qué? Porque así de esta manera, cuando ella fuera regresando a la ciudad, ella estaba regresando muy temprano en la mañana. Cualquiera que la viese caminando hubiese dicho, ¿y esta mujer por qué está temprano en la mañana en la calle, bien arreglada? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde anduvo Ruth? ¿Será que esta Ruth anda en malos pasos? ¿Ya se está desviando? Entonces él dijo, no, si te ven con la cebada, hay una justificación. Ruth se levantó, la gente sabía que era recha, que era una mujer que madrugaba, que era pilas, ¿verdad? Que era chispuda, como decimos los chapines, que se iba a fajar para ir a buscar su alimento. Entonces, al ella llegar con su manto cargado lleno de cebada, había una justificación del por qué ella iba a estar fuera en la noche o por qué había salido tan temprano en la madrugada. Entonces, miren qué lindo, ¿verdad? Sin tener que mentir, simple y sencillamente dándoles provisión y asegurándose que su reputación no fuera a ser dañada. Así que Ruth regresa con Noemí y yo me imagino a Noemí en ese mar de nervios, en esa, usted sabe, ¿no? Cuando uno sabe que algo va a pasar, ¿cómo estamos? En la era actual tal vez sí sabemos que no vamos a ver la persona, esperando el mensaje de WhatsApp, esperando esa llamada que nos diga el mensajito de texto. Bueno, ella estaba, yo me la imagino hasta en la ventana probablemente, esperando a que llegara Ruth, ¿verdad? Y cuando Ruth regresa, ella le hace o sea, la ve llegar y le dice así como, ella le pregunta algo así como, entonces, ¿qué pasó? Pero una de las traducciones, entonces, ¿quién eres? Era como preguntándole, entonces, ¿te respondió que sí o no? ¿Hay propuesta de matrimonio? ¿Qué sucedió, verdad? Y Ruth le cuenta y le dice, mira, él le dice que le había dado esas porciones y que le había enviado con la comida para que no regresara con las manos vacías. Entonces, Ruth le cuenta lo que ha pasado. Y Noemí entonces le responde de esta manera y le dice, espera, hija mía, le dice. Nuevamente, ¿verdad? Este término, de hecho, hija mía, es bien importante porque vemos el cuidado de Dios que tiene hacia esta moabita que ha decidido volverse a él, que ha decidido confiar en él. Qué lindo, ¿no? Y ella también le dice, hija mía, espera, le dice así, hasta sepamos cómo se resuelve el asunto. Porque este hombre no descansará hasta que haya arreglado
hoy mismo. O sea, Ruth sabía, al ver la respuesta de Boaz, ella sabía que Boaz no se iba a quedar sentado ahí esperando, sino que ese mismo día, o sea, ella ni siquiera dijo, esperemos una semana a ver qué pasa. No, ¿verdad? Dijo, hoy mismo estoy segura que esto se arregla. Entonces, espera, ten paciencia y bueno, aquí nos enseña a veces también que en medio de las situaciones, aunque vayamos viendo, tal vez a veces nos sucede así, que estamos esperando algo, esperando alguna respuesta, esperando ver cómo se resuelve algo. Aprender a esperar, a confiar en Dios, a esperar pacientemente, a saber que todo lo que Dios va a hacer va a añadir paz y va a ser siempre de la manera correcta, ¿no? Entonces, y saber que Dios cuando mueve una persona, cuando mueve situaciones, Él lo hace. Y seguro todas hemos experimentado alguna vez cuando Dios interviene obrando de esa manera maravillosa. Y les debo decir que hoy nos vamos a quedar hasta acá, así que nos vamos a quedar en suspenso esperando a ver qué va a pasar la próxima semana. Yo lo sé, entonces es como nos quedamos en ese nudo de la historia sin saber qué pasa, pero sí podemos tener muchos aprendizajes muy lindos de esta parte tan corta y nos hace meditar un poco también en Noemí. Miren, Noemí, precisamente lo que Tania decía, era una mujer que no cabe duda tenía esa sabiduría y estaba siendo dirigida con Dios, a pesar de que sabemos que en algún momento se había hasta amargado, que probablemente ella se sentía olvidada por Dios, castigada, porque ella se sentía así como castigada. Ella finalmente se ve que nuevamente está poniendo su confianza en Dios y guía a esta joven de una manera sabia. Y aquí en especial, ¿verdad? La palabra, y esto nos lo enseña en Tito 2, 3 al 6, hay un consejo para las mujeres mayores. Dice, las ancianas, dice, deben ser reverentes en su conducta. Deben ser personas, entonces estamos hablando ejemplares. Deben ser también no calumniadoras, ¿verdad? No son esas personas que andan del tingo al tango comentando con todo, sino que dicen no son esclavas tampoco del mucho vino. Más bien, ¿qué hacen? Enseñan lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La palabra de Dios, consejos que vengan de la palabra de Dios llenos de sabiduría. Dice, ¿a quién? A las jóvenes, dice. Enseñan a las jóvenes a que amen a sus maridos, a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miren qué rol tan importante que tienen las hermanas o las mujeres mayores. De verdad, ustedes tienen un privilegio enorme. Espero un día cuando llegue anciana poder decir que primero Dios me guía a ser una mujer sabia y cumplir esto, pero qué lindo contar con personas, mujeres mayores que puedan ser ejemplares, a las que podamos buscar cuando las jóvenes necesitamos consejo, que nos puedan enseñar cómo caminar, cómo debe ser esa conducta pura. Miren qué lindo, a ser puras, a ser sujetas, a ser amables, a ser proactivas, hacendosas, arrechas, a cuidar de lo que Dios nos ha dado, si nos ha dado un matrimonio y si no, también, porque no quiere decir que alguien porque no está casado entonces se dedica a hacer nada, no, también, ¿verdad? Todas de alguna manera necesitamos también trabajar. Entonces, qué lindo, y Noemí aquí vemos siendo ejemplo de esa mujer que está aconsejando, que está enseñando a su nuera cómo debe de conducirse. ¿Y qué produce esto? Produce que Dios sea glorificado. Porque dice la palabra de Dios no es blasfemada, sino que cuando las mayores enseñan a las jóvenes y las jóvenes se dirigen en esa conducta piadosa, Dios es glorificado. Dios es exaltado. Miren cómo nos necesitamos unas de las otras. Y seguramente ustedes pueden decir, pueden recordar tal vez alguna mujer sabia en sus vidas, en el camino cuando eran más jóvenes, que pudo estar ahí aconsejándolas, guiándolas, y qué lindos esos consejos, ¿verdad? Qué rico recibir esos consejos que nos ayudan a evitarnos mucho llanto, mucho dolor, muchas consecuencias, ¿verdad? Y que nos ayudan a llevar esa vida que a Dios le agrada. Y a las jóvenes nos dice, jóvenes, sean prudentes. Ya solo con la prudencia tenemos bastante, en especial, ustedes saben cómo es la juventud, de esas ganas, a veces somos arrebatadas, a veces queremos las cosas para allá, impacientes, pero dice no, sean prudentes. Las jóvenes, ya vimos, tenemos ese papel también de aprender a pedir consejo, de aprender a escuchar consejo, de aprender a escuchar la sabiduría
de esas personas que Dios ha dotado por la experiencia, pero principalmente por la llenura del Espíritu Santo. Así que nos complementamos unas a otras. Qué lindo lo que podemos aprender acá. Nos falta, créanme que ahorita la próxima semana vamos a ver el desenlace que es, este sí es el desenlace, no se lo vayan a perder porque vamos a terminar de ver el último capítulo, pero antes de esto nos gustaría hacer una reflexión y abrir un pequeño espacio para que comentemos un poco de lo que estamos viendo aquí de la vida de Ruth, de la vida de Noemí. ¿Qué nos gustaría incorporar a nuestra vida? Rendir a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque sabemos que por nosotras mismas no podemos, pero el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y está haciendo esa obra perfecta. ¿Qué cosas nos llevamos hasta ahora de lo que hemos visto en estas mujeres virtuosas, esas mujeres que al final, ¿qué los permitió ser virtuosas? Temerosas de Dios, que eran temerosas de Dios, que decidieron poner su confianza en Él y que nos gustaría llevarnos para nuestra vida, para pedir a Dios que nos ayude a caminar en esa vida de integridad, de prudencia, esa vida sabia, esa vida pura, esa vida santa. Y les agradecemos mucho, gracias a todas por sus aportes, de verdad que aprendemos unas de las otras y eso es lo lindo, ¿verdad? Nos edificamos, gracias a las que también han estado explorando y estudiando en la semana, ¿verdad? Y esa es la idea, que nos apasionemos tanto de la palabra de Dios que nosotras mismas vayamos explorando, aprendiendo y podamos edificarnos juntas. Que Dios me las bendiga, que tengan una linda noche y bueno, que descansen, en especial aquellas que tienen la hora bien adelantada en el reloj. Feliz noche.